Hola, ¿cómo están? Empezamos un capítulo más del programa Implacable. Como siempre, todos los domingos, desde el set de Vamos por Más Producciones. Hoy tenemos una invitada realmente que va a dar mucho que hablar. Una persona a quien particularmente le aprecio muchísimo. Conocí su historia de vida, fantástica, extraordinaria. Y entre varios títulos, como presentarla, me quedé con, ella es una guerrera. Además es empresaria, una persona que está muy activa en el deporte también. Y quiero comentarles el nombre de ella. Ella se llama Teresita Adorno. Y les quiero comentar una peculiaridad, un ítem de lo mucho que vamos a conversar durante este programa. A Teresita Adorno le diagnosticaron cáncer de mamas. Ella afanosamente luchó y podemos decir hoy día que le venció a la muerte. Nada más y nada menos. En la primera quimio que se practicó Teresita, ella directamente al saber y enterarse que iba a perder el pelo, que iba a quedar calva, acudió a su peluquera en forma callada y sigilosa y le pidió que le rasure la cabeza y que le haga una peluca. Y esa peluca ella utilizó durante varios años para no victimizarse, para que las personas que estaban alrededor de ella, excepto a su familia muy allegada, no esté enterada de lo que ella estaba pasando. Teresita Adorno, con mucho cariño y aprecio, le recibimos aquí en Implacable. ¿Qué tal, Teresita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muchísimas gracias por la invitación. Pienso que a veces no merezco, pero estoy muy feliz que me tengas en cuenta y que me hayas invitado por mi historia de vida, por mi experiencia de vida. Teresita Adorno nació en Villarrica el 7 de febrero de 1975, hija de Lucio Adorno y Mirna Teresa Garallo. Tiene dos hijos, Camila y Joel. Es química farmacéutica por la Universidad Católica de Asunción. Posee un diplomado en Comercio Exterior de la Escuela de Negocios del Uruguay y estudios en Administración Financiera en la Universidad Americana. Realizó especializaciones varias en el rubro agropecuario, ganadero y forestal. Socio gerente de Agroganadera Caranda Upotí SRL. Desarrolla su trabajo ganadero en el departamento de Canindeyú. Instructora de yoga por Dharma Yoga Integral del Uruguay. Ha asistido a cursos de bienestar integral, coaching, liderazgo y recursos humanos. Ha creado dos fundaciones, una dedicada al mejoramiento de la producción agrícola en pequeña escala y otra para la mejora del acceso a los servicios de salud. Empezar este programa, Teresita, sabiendo y que nos cuentes, que nos enteremos, digo mejor. ¿Quién era Teresita Adorno antes de enterarse de la difícil circunstancia y situación de que tenía cáncer de mamas? O sea, ¿cómo era tu vida cotidiana antes? Tipo, hacemos una historia antes de que te enteres de eso. Y bueno, mi vida cotidiana era madre. Ama de casa cuidando a mis hijos, ¿verdad? Que hoy ya son mayores. Y todo el día era chofer, todos los roles de una mamá y esposa, que luego por circunstancias de la vida me divorcié y bueno, continué
Y ahí empecé a hacer mis proyectos, lo que siempre soñaba, lo quería realizar. Pero cuando uno es madre, primero son los hijos y después pensás, o sea, uno piensa en uno, ¿no? Claro. Y en realidad era esposa y madre y nada más. Era la esposa de alguien y yo buscaba eso, buscaba para mí, yo soy Teresita, pero en ese momento estaba apagada y me dediqué solo a ser madre, ¿verdad? Teresita, Siendo profesional, estudiando todo, ¿verdad? Dejé de lado todo eso. Yo siempre pienso en eso que acabas de decir, Teresita de, o María de, o Lorena de. Sí. Nadie es de, ¿verdad? En cierta manera se pierde un poco, o hay una pérdida de identidad y del yo de la mujer a través de, empezando por el nombre y la identidad, ¿verdad? Claro, para mí sí se pierde un poco de identidad porque es como que estás en tu barrio y te conocen por la esposa de. Y tal vez por tradición, pero en realidad uno se siente un poco más abajo, ¿verdad? Claro. Yo me sentía así, entonces ahora en este momento ya las mujeres son diferentes, Sí. pero hace 25 años atrás, cuando yo me casé con 20 años, por supuesto, de en todo, ¿verdad? Teresita, ¿cómo fue el momento cuando te enteraste que tenías cáncer de mama? O sea, supongo que fuiste a una consulta, te practicaste algunos análisis, ¿de rutina nomás o algún síntoma sentías? No fue de rutina, porque la verdad que yo entrenando en un día muy caluroso me tiré al piso y como tengo hermanos médicos, por supuesto que cada año yo me hago los controles y empecé a hacerme el famoso tocate y bueno, y en eso yo sentí un nódulo. Y le llamo a él que estaba por Chile en un congreso y le cuento, ¿sabe que encontré un nódulo en el pecho, en el lado derecho? Y me dice, no va a ser, Tere, no puede ser, hace 6 meses te hicimos todos los controles, no, en serio, yo quiero, envíame la receta para ir a hacer los estudios y yo me adelanto. Entonces yo sí, él me envió, yo fui y me dijeron, la mamografía salió que era BRAF2, que es normal, ¿verdad? Y un mes después él viene para el Día de la Madre, porque fue en abril eso, él viene para el Día de la Madre y fue el primer año que yo estaba divorciada. Y festejamos el Día de la Madre y en eso yo le digo, tengo la mamografía para que vea, me salió todo normal. Y él me dice, no, yo no hago consultorio el día de fiesta y menos el Día de la Madre, andate mañana a mi consultorio. Entonces voy al día siguiente y empezó él a hacer sus controles, los controles y me dice, no, ahora te vas a Asunción, esto no es normal. ¿Por qué? No es normal, ahora te vas. Me recuerdo bien que era a las 9 de la noche. Le llamo acá a otro médico, entonces yo amanezco acá, me hago la biopsia, en 8 días, carcinoma tipo HER2 positivo, que es un cáncer muy invasivo, ¿verdad? Cuando hablamos de, esas terminologías que utilizas para que entienda la teleaudiencia, Sí. Está la etapa 1, 2, 3 y 4, creo, ¿verdad? Creo que es así, ¿verdad? Son distintos tipos de cáncer de mama. Pues, es el cáncer leve, el cáncer tipo medio, que puede ser medio agresivo o muy agresivo, y después está el agresivo. ¿Y el tuyo cuál era? El mío estaba en el medio agresivo, o sea, no había tanta esperanza, pero mis hermanos eso jamás me dijeron eso, ¿no? Que siendo médicos, pero empecé yo a ir a los oncólogos y todos me dicen esperanza de vida 5 años. Y, 5 años. Sí. O sea, vos ibas a vivir solamente 5 Sí. años según los médicos. Sí, ¿verdad? O sea, según la teoría de lo que es un cáncer de ese tipo, ¿verdad? Teresita, ¿qué te pasa por la mente cuando un médico te dice te quedan pocos años de vida? Y la verdad que eso es una sombra muy difícil de digerir, o sea, es algo muy difícil, ¿verdad? Y bueno, es o te caes o te levantas. Pero yo 22 días
de mi vida me caí, ¿verdad? Pero tenía atrás muchas otras experiencias muy difíciles en mi vida, que es como que, bueno, es una mancha más al tigre, ¿verdad? Sí, pero acá se trataba de la vida o la muerte, ¿verdad? Algo irreversible, porque si bien uno puede pasar obstáculos, uno dice, bueno, voy a trabajar Sí. más, voy a atender más, pero cuando se trata Sí. de algo que puede ser absolutamente irreversible como la muerte, realmente es una situación Sí, límite. y es una situación límite. Yo 22 días lloré, ¿verdad? No quise demostrarle a mis hijos que yo tenía ese diagnóstico, a mis padres, y empecé a encerrarme en mí misma y a llorar, eso. Y estaba muy enojada con Dios, porque yo soy creyente, porque a mí me diste todas las pruebas desde los 20 años, pasando pruebas muy difíciles. Y ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que tenías cáncer? 41 años, sí, 41 años. Cuando te enteraste que tenías cáncer. Sí, sí. Y entonces te encerraste, te enojaste con Dios, Me enojé, no tomaste quería una hablar. actitud irritable. Sí. ¿Y qué pasó posteriormente? Y después empecé a pensar de que tengo que luchar, que tengo tesoros en mi vida que necesitan de mí, ¿verdad? Pensé en mis hijos y en mis padres y después el resto de mi familia, ¿verdad? Y dije, ahora sí voy a meter con todo, ¿verdad? Porque los médicos me decían eso, hay que hacer quimio, hay que hacer cirugías, o sea, entras en ese proceso que es un túnel negro, ¿verdad? Es un túnel negro que vos no sabes si vas a salir porque retroceder es imposible. Nosotros conversamos varias veces con Teresita y hay cosas que yo le quiero volver a preguntar aquí en televisión, que ya le he preguntado en forma privada en otras ocasiones, porque realmente tengo que decir que Teresita es una mimada de nuestra empresa y de nuestro cariño, de nuestro corazón también con mi señora esposa. Lo conocemos hace mucho tiempo y valoramos mucho la historia de vida de Teresita. Y esta pregunta que ya te hice en otras ocasiones te quiero volver a hacer. Yendo a los lugares, a los hospitales, a los sanatorios, dijiste en algún momento, lo que me pasa a mí, por lo visto, no es lo peor, porque veo a mi alrededor gente mucho más grave y mucho más deshecha de lo que respecto a lo que me está pasando a mí. Comentanos al respecto, por favor. Y la verdad que cuando fui la primera vez y tenía mucho temor, porque no sabía lo que iba a enfrentar, pero yo sabía que no podía retroceder, porque es como estar entre una espada y la pared. Tenía que atravesar esa espada, sabía que tenía que atravesar. Entonces mi mayor motivación son mis hijos y mis padres. Y dije, yo hago, no sé qué me espera, porque en ese momento fue la quimio más fuerte. ¿Dónde fue, Teresita? Y las primeras sesiones yo me hice en un sanatorio privado. ¿Aquí? Aquí en Asunción, mi oncólogo también en el sanatorio privado. Y bueno, ahí es como que estás en un cuarto con tu familia y te haces la quimio, ¿sabes? Todo lo que eso te genera una ansiedad extrema, temblores. Y después, bueno, ahí el médico me dice, bueno, ya fue la primera sesión, vas a hacer 12 sesiones de quimioterapia y después vemos si vas a cirugía o haces radioterapia, ¿verdad? Y eso hay que esperar. Ahora a enfocarte en las 12 sesiones. ¿Quién es tu oncólogo? El doctor Meyer de la Clínica Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sigue siendo él? Sigue siendo él. ¿Qué valor le das a la calidad de persona del profesional? Porque si bien te administra medicamentos para que puedas sostener y sanarte, también lo que te dice, lo que hablan, las esperanzas que él te da, supongo que son armas valederas para triunfar finalmente. Por supuesto que sí. Yo tengo 2 hermanos médicos y valoro muchísimo a todos los médicos a través de ellos. Y el doctor Meyer para mí fue como un ángel. Y después vinieron otros médicos que yo cuando ya fui al IPS, la doctora María Laura Paredes, con ella hice muchísimo tratamiento y cuando ya fue más complicada mi situación, yo tuve que recurrir al exterior.
¿verdad? Con otros médicos muy buenos, pero el doctor Meyer fue el primer doctor para hacer el tratamiento de quimioterapia. Teresita, tiene mucho que ver, es casi una obviedad lo que te voy a preguntar, pero de cualquier manera voy a hacerlo. Sí. Muchas personas que no tienen la posibilidad económica que vos tenés, que vos tuviste y que obra en tu poder, hizo que puedas salvar tu vida. Hay gente que no tiene la condición quizás de comprar medicamentos o de acudir a profesionales de fuste y que terminan muriendo. Eso es cierto, eso lo que puedo decir es que gracias a Dios yo, mi familia encaré de forma de poder acceder a esos medicamentos. Pero lo que más duele en nuestro país es eso, ver a muchísima gente que está a tu lado que no tiene una aguja de portacat para aplicarse un medicamento como la quimioterapia y de acuerdo al tipo de cáncer son muchos tipos de medicamentos que algunos no hay en los hospitales públicos y en los privados es imposible. Yo misma no pude continuar pagando la quimio, ¿verdad? Por suerte y por gracia de Dios yo tengo otro trabajo y entonces a través de eso yo tengo IPS y IPS contaba con los medicamentos que yo usaba en la época, pero ahora yo sé que no había nada de eso, hoy no hay. Y la prevención, tan importante es la prevención y no quiero dejar de mencionar, obviando el nombre de un compañero periodista que estuve viéndole días pasados en televisión. Y quiero comentar que de ahí tomo este recaudo y esta información que quiero pasarles a ustedes. El 80% del cáncer de mujeres es el cáncer de mama, en su generalidad. O sea, es lo que más, la mayor cantidad de cánceres de mujeres son de mama y de hombres de próstata. Pero atiendan bien esto que les quiero comentar. Repito, tomo recaudo de un compañero periodista que lo escuché en televisión. En el mundo, se toma el 80% de los casos en la fase 1. ¿Se entiende? Por la prevención en los países de primer mundo. En el Paraguay se toma el 80%, se detecta el cáncer tanto en hombres como en mujeres cuando ya están en fase 4. Y atiendan la trazabilidad de la cuantificación. Un hombre o una mujer que ha detectado un cáncer en fase 1 tiene aproximadamente, el Estado paraguayo invierte aproximadamente 25 millones de guaraníes al año, si está en fase 1. Y si está en fase 4, 250 millones de guaraníes por año. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la prevención no está bien practicada en el Paraguay. ¿Es así, Teresita? Es así mismo. Realmente, si uno toma conciencia de que, bueno, las mujeres tienen que hacer sus estudios, un ginecólogo ya le va asesorando, bueno, hay que hacer los controles periódicos del útero, del ovario, de las mamas, pero es como que se deja estar y también por falta de oportunidad. Hay muchas mujeres que no tienen recursos para ir a pagar una consulta privada y si vas a IPS es todo una batalla, tenés que estar formando fila a las 5, las 4 de la mañana y ya te agarras 100 personas. Entonces es como que, aunque quieras hacerlo, tenés que irte al trabajo, tengo que ir al trabajo y se va y después como aparece un cáncer ya tarde. Aparece un cáncer tarde, pero realmente es necesario que a través de estos hospitales públicos le den otro enfoque a los enfermos. ¿A vos te provee el Estado, te proveyó de medicamentos el Sí, Estado? claro que sí.
Sí, solo que hice todo lo que tenía que hacer, porque yo asesoro a una empresa y a través de eso tengo tengo IPS. Ya. Pero no siempre se consigue, o sea que ¿Son por más... costosos los medicamentos? Son costosos, muy costosos. ¿Podemos hablar de cuánto más o menos? Y bueno, en las etapas iniciales yo pagaba 12 millones de guaraníes cada sesión de quimio. Cada sesión de quimio. ¿Y cuál era o sea, con qué? Los ¿Era medicamentos. semanal? ¿Era No, mensual? No, lo mío era cada 21 días. Cada 21 días. Cada 21. Una vez al mes. Una vez al mes. 12 millones de guaraníes Sí. cada sesión de Sí, quimioterapia. Sí, sí. En la primera etapa. En la primera etapa. Y después, Teresita. Y después, a medida que tu cáncer avanza, tenés que ir usando medicamentos más costosos, inclusive que no hay en Paraguay. ¿Y cómo ¿Verdad? haces? Y ahí es donde yo tuve que ir al exterior a buscar, porque hay medicamentos imposibles de acceder. Claro. Imposibles de acceder, ¿verdad? ¿Y en el exterior se compran o te proveen? No, no existe eso, tenés que comprar, ¿verdad? Y es muy complicado, es prácticamente imposible. Los costos son muy altos. ¿Qué cambia en Teresita Adorno al enterarse posteriormente y al asumir? Porque me imagino que ahí siempre se llama una etapa del duelo, ¿verdad? Del duelo cuando uno dice, bueno, cambió radicalmente mi vida, soy una persona que tengo esta enfermedad, tengo que lidiar en contra de esta enfermedad, voy a perder el pelo, posiblemente voy a sufrir cambios, inclusive en mi físico, porque pues, sabemos que sos una persona muy deportista, una persona que siempre fuiste muy abocada al deporte, inclusive competiste, ¿verdad? Dijiste, bueno, voy a cambiar radicalmente. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona así y cuando supera el duelo? Dice, bueno, asumo, tengo cáncer, voy a hacer, de aquí en adelante voy a escribir una historia diferente y nueva. Claro. ¿Y qué ocurre ahí con Teresita Y después Adorno? de ese duelo, realmente uno acepta a recorrer ese túnel negro que es mi experiencia, ¿verdad? Acepté eso y dije, yo me voy con todo, me voy a aplicar lo que se tenga que aplicar, sea sabiendo que es muy tóxico lo que me estoy aplicando, ¿verdad? Pero son las únicas sustancias que pueden matar a esas células. Y entonces empiezan las secuelas. Y jamás importó las secuelas. ¿Te cansás, por ejemplo? En realidad, las secuelas mías, gracias a Dios, no fueron tantas, pero hay medicamentos que provocan mucha anemia, baja los glóbulos blancos, las defensas por el suelo, no puedes tener contacto con nadie, vómitos, diarrea, o sea, las secuelas son increíbles. Y después está la secuela de que sabes que tu imagen ya no va a ser lo mismo nunca más. Eso es muy importante. Eso que Sí. estás diciendo, Teresita viéndose al espejo, Sí. una mujer pomposa, con cabellera larga, Sí. Y posteriormente ve algunas transformaciones. Amén de que seguía hermosa siempre, pero uno se ve diferente al espejo y ¿qué pasa Sí. dentro de sí? Y esa decisión fue para mí lo más difícil porque vivía en un mundo muy material. Entonces, como hablas vos yo era muy vanidosa. O sea, me gustaba vestirme bien, me gustaba ir a las peluquerías, o sea, siempre mirar al espejo, sonreír, pero me gustaba eso hasta que me llegó eso y el doctor me dijo, se te va a caer el pelo después de la primera sesión. Y va a aparecer en las almohadas, en tu almohada, y eso yo pensé, dije, no, yo no voy a pasar esa experiencia. Me fui de una a la peluquería que ellos me recomendaron, que mi doctor me dijo, anda en tal peluquería, y fui. Y ahí le dije a la señora, ¿sabes qué? Cortame mi cabellera y hacemos una peluca de mi pelo, porque yo sé, y rasurar el resto. No quiero ver mi pelo cayendo de a poco. Hice eso. Ese fue mi primer desafío. Y recuerdo que durante todo ese corte yo lloré. Después de eso, de derramar tanta lágrima, dije, acá voy a enfrentar.
No me importa lo que venga. Ahí Voy a luchar. O te achicás o te agrandás, Sí, Tere. voy a luchar por mi vida como sea. Y quien me acompañó fue mi hermana. Y quiero destacar esto. En las tragedias es donde te das cuenta de que tu familia es lo que vale. 100% está contigo en las buenas y en las malas. Y eso, en mi caso, eso pasó. Esa experiencia yo me di cuenta porque tenía muchas amistades, ¿verdad? Amistades de papel. Amistades de papel, me di cuenta. Y también el cáncer es un mazazo para que yo despierte y tome conciencia de que yo vivía expectativas ajenas, me sometía a ideas de la sociedad que no tienen nada que ver. Y dije, y estaba muy enfocada en mi divorcio, estaba muy enfocada en el trabajo que iba a asumir. Y paz, me viene el cáncer. Entonces yo decía, mi vida es un triángulo perfecto de destrucción. ¿Por qué? Me divorcio, tengo que encarar un trabajo con cuentas, con deudas. Y tercero, me viene el cáncer. Aparte tengo mis padres ancianos y mis hijos adolescentes. Dios claro. mío, o sea, ¿qué voy a hacer? Y ir para adelante, como sea, ¿verdad? Y en eso, esos libros de autoayuda, en ese tiempo también ya leí muchos libros, me preparé así, todo eso me fortaleció a mí. Y dije, no, nunca más voy a tener miedo. Entonces, cuando llegué acá, te dije una palabra que hasta hoy sostengo. No debo tener miedo porque, ¿por qué voy a tener miedo de morir? Si forma parte de la naturaleza del ser vivo, ¿verdad? De cualquier ser vivo, que un día tiene que morir. ¿Cuál es la circunstancia del miedo a morir? Las personas que tienen miedo, porque no tienen fe, porque no saben lo que pasa al otro lado, no saben qué ocurre, se extingue para siempre el ser humano, hay una vida eterna, te reencontrás con seres queridos que se fueron antes. ¿Qué vos pensás acerca de la muerte? ¿Qué ocurre cuando te vas de aquí? Por la creencia mía, ¿verdad? Por supuesto que yo tengo fe que un día, si hago bien mis cosas, si hago bien, si amo no solo a mi familia, si ayudo a las personas, o sea, si cumplo lo que tengo que cumplir para mi bienestar personal, digo que un día va a haber una vida eterna. Soy creyente, soy cristiana y esto que ustedes ven es un milagro de vida. Es un milagro. Yo tengo el favor de Dios y Él quiere algo que yo haga. Entonces me enfoqué en eso. Desde mi segunda quimioterapia me enfoqué totalmente en eso, Rodolfo. ¿Pero cuánto tiempo vos te seguís haciendo tratamiento hasta hoy? Sí, sigo haciendo. ¿Hace cuánto empezó esto? ¿4 En el años? 2017 empezó. Ah, más. Son 8. Ya pasé 7. Ya pasé los 5 años. 6 años, ¿verdad? 6 años. Sí. 6 años, sí. Claro, a vos te dijeron que vos tenías 5 años de vida no más. Sí. Yo les quiero comentar que Teresita, cuando a cualquiera de nosotros siempre nos preguntan ¿cuántos años querés vivir o crees que vas a vivir? Yo tengo la respuesta, 120 años, dice Teresita. ¿Cuántos años vas a vivir, Tere? 120 años. Ahí está, ¿viste? 120 años. Ese positivismo, Tere, quiere decir mucho para que te hayas sanado. Sí, quiere decir muchísimo. El querer vivir. El querer vivir, Sí. aprender y conocerte a ti mismo y decir cuánto tiempo perdí en mi vida sin tomar conciencia de que la vida es mucho más rica. No solamente estar persiguiendo, trabajando a morir o por dinero o por un bienestar, qué sé yo, porque quiero un iPhone y tengo apenas un Nokia, ¿verdad? Más o menos esa es. No quiero ser Shakira, pero más o menos. Y con el cáncer descubrí eso, ¿verdad? Yo dije, no, me enfoco a curarme, a sanarme y acudí a todo lo que se pueda hacer. Yo te digo que jarabe, no sé qué, todo lo que es natural, acompañando a la quimioterapia, acompañándolo a lo científico. Te digo, de todo consumí. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me habrá curado? Mi mente. Esto que tomo me sana, esto que tomo me sana, esto que tomo me sana. La quimio es mi spa de sanación.
Yo nunca dije voy a hacer la quimio y me ven ustedes. Yo me hice la quimio ayer nomás. ¿Te hiciste? Mi tratamiento. O sea, vos te seguías haciendo quimio. Y yo le digo quimio, pero claro, es un medicamento que es como que es una quimio, realmente. Pero sí. eso ya va a ser algo permanente en tu vida o en algún momento vas a poder dejar Y eso. no debe aparecer ninguna metástasis en 5 años. ¿Contando desde cuándo? Y desde la última metástasis que yo tuve, que fue la peor de todas, que en la cabeza, ¿Hace cuánto? en el 2019. O sea, vos tuviste metástasis de cáncer en la cabeza. Primero en la piel, a nivel de cuello. ¿Sí? Mi tercera metástasis fue a nivel de piel, gracias a Dios, ¿verdad? Y ¿Por qué gracias a Dios? porque en la piel es más fácil, con Ya. radioterapia se va todo. Y la cuarta y la más difícil para mí fue la de la cabeza. ¿Y eso no, en cierta forma, no te sacó alguna circunstancia de concentración, de algo así? Sí, claro, pues yo estaba entrenando muchísimo, porque uno de mis sueños siempre fue hacer triatlón. Entonces estaba en mi mejor momento para hacer eso, ¿verdad? Y me caigo de la bicicleta. Eso fue ¿2019? Sí, 2019. 18-19, fines del 18. Pero yo pensé que atropellé la lomada nomás. O sea, no me metí en la cabeza. Estaba full entrenando, sin problemas. Ya me volvió el pelo así, cortito, pero... Y después dije, casi me ahogo en mi casa el 25 de diciembre, porque solita estaba y dije, voy a tirarme a nadar. Y empecé a nadar, y después me mareé. Y me fui al fondo, y si no era por mi hermano, capaz que estaba muerta. Y yo dije, demasiado ya va a hacer morir en la piscina después de pasar tanta quimio, tanta radio, ¿verdad? Y después, Año Nuevo, nos reunimos en familia y ahí yo no podía más. De dolor de cabeza imposible. Fui al sanatorio y no me pasaba el dolor de cabeza hasta que me hicieron una resonancia con contraste. ¿Por qué hablo de con contraste? Porque después le comento eso. Y ahí me aparecen tumores de cáncer de mama en la cabeza. Cáncer de mama en la cabeza. Metástasis de cáncer de mama. ¿Pero por qué así después le voy a contar? ¿Por qué no nos contás ahora el tema del contraste? Y el contraste fue otra historia, que cuando me hice la 5ª resonancia magnética con contraste, que el contraste es un elemento químico que se llama gadolinio, me dio una alergia tremenda. Wow. Casi me muero en el contraste. Qué locura. Casi me muero. Hoy día, ¿cómo se siente Teresita Adorno? Sana. Súper sana. Vital. 120 sana. años. ¿Cuáles son tus planes de acá en adelante, Tere? ¿Vas a escribir un libro, me contaste? Sí. ¿Querés viajar por el mundo, contar tu historia? Sí. ¿Qué planes tenés? Y tengo 2 planes así específicos que a mí me va a llenar, que es ayudar a otras a enfrentar los desafíos, sea cual fuere, ¿verdad? Mujeres, jóvenes. También quiero seguir el camino que yo siento que Dios me dio, que es justamente ayudar, pero con conocimientos. O sea, eso significa que yo debo entrenar, hablar, aprender muchísimo más y demostrar que Dios es el camino con la ciencia, ¿verdad? Porque si después de un tumor de la cabeza, que el doctor me dijo ahora, hace poco, ¿verdad? Vos tenías semanas de vida. Cuando yo sentí ese dolor inmenso, era semanas de vida. Era operar de urgencia y tenía 2 caminos otra vez. Siempre hay 2 caminos. Entras en terapia intubada después de una cirugía de la cabeza. Se va a tocar el cerebro,
¿verdad? Y la otra es someterse a una radioterapia específica milimétricamente para cada tumor. Eso puede que te cause también muchas secuelas. Yo cuando llegué a ese hospital ya no hablaba, ya no caminaba porque me afectó la parte de movilidad. Y yo decidí hacer la radioterapia y no entrar en terapia intensiva ya de una. Porque eso era someterse a una cirugía. Era someterse a una cirugía y después pasar a terapia. Y prefería estar consciente y hacer la radioterapia específica, sabiendo que podría perder mi habla, perder la memoria, porque es una radioterapia en la cabeza. ¿Y eso te practicaste, Teresita? Sí, hice 10 sesiones. Yo no podía, perdí el equilibrio, no podía caminar. Cuando llegué a ese hospital no podía hablar más. Hasta que eso era la decisión, o esto, familia, ¿qué vamos a hacer? No, yo voy a hacer la radioterapia. En la cuarta sesión de radioterapia es que yo empecé de vuelta a despertar. Pero eso podría hacer que tampoco reaccione, o sea, el tumor podría seguir creciendo, en mi caso no. Se achicharraron los tumores en 10 sesiones, pero no se puede hacer más que 10 sesiones. Pero eso fue un trámite donde yo perdí la claustrofobia, porque yo tenía mucho miedo de entrar en la resonancia, para mí era lo peor. Pero ¿Te meten en un tubo y te quedas ahí? Te meten en un tubo. ¿Cuánto tiempo? Eso es lo de menos. Lo más difícil para mí, para hacer eso que es milimétrico, es que te hacen una máscara. Es como una goma, un gel caliente que te ponen en toda la cabeza. Tenés que quedarte quieta totalmente, no te puedes mover, apenas respiras. Porque solo el gel, fosas nasales, la nariz. Eso te deja libre, pues te cubre absolutamente. Sí, y yo muy claustrofóbica. ¿Cuánto tiempo dura eso? Y hasta que se seque por la cabeza en la máscara. Y una vez que está seco, ese es lo que te ponen después. Es como una armadura. Entonces ahí yo pensaba en positivo otra vez. No, yo estoy ahora con armaduras para luchar con esto, ¿verdad? Y al ponerme después entras en la radio, que dura más o menos 20 minutos. Pero ahí a sabiendas que si el médico se equivoca, el cerebro podía afectar tu memoria y todo lo demás. Por suerte fue la derecha, pero creo que la memoria es del lado izquierdo y así, ¿verdad? Literalmente que estés viva es un milagro. No, es un milagro. Eso es categórico, porque el radiólogo que me dice, Tere, en 4 sesiones se achicharraron los tumores. Va a quedar cicatriz, va a quedar secuelas. Entonces yo empezaba a pensar, ay Dios mío, el deporte, ¿verdad? Porque ese era mi sueño y sigue siendo mi sueño. Pensaba en eso, pensaba mucho ya en mis 7 años. El cáncer me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó que la vida es muy frágil, que nada es para siempre. Entonces empecé a vivir mis momentos alegres, felices, con mi familia. Me enfoqué mucho en mi familia, porque ahí aparecieron también personas muy extrañas a mi ámbito anterior, de que me pasaron la mano. Es increíble, yo digo, cada persona que viene en mí desde el primer día del cáncer, esos son mis amigos verdaderos. Y Dios me manda, y cada tanto va apareciendo ese camino, ¿verdad? Y muchos se fueron, Tere. Muchos que eran amigas, amigos, que estaban contigo, fotos, tragos, salidas, cenas, fiestas. Así mismo. Se borraron, ni se acuerdan. Y hay gente que ni siquiera hasta hoy me preguntan, ¿es cierto que tuviste un cáncer? ¿Cómo te sentís? Amigas que estuvieron conmigo ahí en la farra, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Verdad que tenés una concepción absolutamente diferente de la vida, Tere antes de y Tere después de? Totalmente. Yo hoy les puedo decir, Rodolfo, que estoy feliz que Dios me dio esa enfermedad, porque me cambió para bien. Fue una prueba. Fue una de las pruebas que Él me dio. Una de las pruebas, y la más difícil. La otra más difícil también, pero no sé, así no es.
fue el secuestro, ¿verdad? Que ya pasó. Pero el cáncer es como que me dio la luz que yo no tenía. Me sacó todo, la amargura, las tristezas, la depresión, la ansiedad. Todo eso yo pasé. Pero acabas de decir algo muy grave, que la teleaudiencia se va a enojar conmigo si no te pregunto. No, porque dijiste el secuestro. ¿Por qué el secuestro? ¿A vos te secuestraron? Sí, me secuestraron hace mucho tiempo. Sí. ¿Cuál fue el motivo del secuestro y qué pidieron a cambio? Y siempre fue en la época de María Edith. Y una racha de secuestros que hubo y yo fui otra de las víctimas y dinero querían. ¿Dónde te secuestraron? Y en Ciudad del Este. ¿Vos vivís en Ciudad del Este? Yo vivo en Ciudad del Este. O sea, en Hernandarias realmente vivo. Y fue en ese... ¿En el country? En el trayecto de... ¿Vos vivías en el country? En el country, sí, en el country club. ¿Y te secuestraron de dónde? Porque ahí hay cámaras adentro. No, es camino a mi trabajo, camino al campo, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Y fue... ¿Vos te ibas sola? No, yo siempre trabajaba con mi hermana en la época. Y a las 2 nos llevaron. Y ¿A las 2? Sí, y a las 2, sí. Y nos interceptaron en la ruta, cuando veníamos del trabajo. Bueno, pero contame un poco más, porque si dejamos acá, Ay, se va a enojar la gente con nosotros. Y bueno, fue en la época en que estaba casada, por supuesto, y le pidieron dinero a mi esposo, ¿verdad? ¿Y pagó? El secuestro fue, yo la verdad de ese tema no tocamos, ni él ni yo, ¿verdad? Es como que llegué a casa y bueno, estás con vida y... ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrada? Y fueron pocas horas, o sea, son más o menos 35 horas entre las negociaciones. Ah, bueno. Sí, Pero casi 2 días. Sí, que eso significaría 200 años por ahí, pasar esa experiencia. ¿Y te trataron mal, Tere? Muy cercanas a la muerte realmente. Esas son las dos. ¿Te trataron mal, Tere? No se trata de tratar mal, sino psicológicamente te afecta Te muchísimo. golpea. Ahí yo fui ya Tere antes y después. Me generó todo tipo de miedos, hasta de mi familia, ¿verdad? Claro. Entonces fue una experiencia muy traumatizante. Tenemos que contar que Tere es una guerrera, como están escuchando, pero aparte, ella se remangó y está llevando adelante dos campos, ¿verdad? Dos campos. Dos estancias le llamamos acá, o campos, ¿verdad? Ella capitanea, va, está alrededor de los tractores, a veces me manda videos está ella misma en el tractor, una capa tiene realmente, ¿verdad? Y da fuentes de trabajo a mucha gente. Así mismo es. Yo gerencio, ¿verdad? Mi empresa, un proyecto muy bueno de ganadería y de agricultura, ¿verdad? En uno de los campos hacemos ganadería intensiva, que es un proceso productivo, y en el otro es agricultura totalmente, porque también el suelo es muy diferente entre uno y otro campo. En la ganadería intensiva es producir toros para carnes, todo es pecuaria de corte. Entonces nosotros hacemos un proceso de 1 año donde compramos animales de criadores con 200 kilos. Esos animales entran en un periodo de adaptación de alimentos aparte de pasto y luego pasan al pasto, porque engordar animales a pasto es de menos costo. Entonces el proyecto es ir al pasto hasta alcanzar 380 a 200 kilos. Ya. Perdón, 380 a 400 kilos. O sea, es engorde Es de ganado. engorde. Y después pasa al confinamiento, ¿verdad? Y de ahí ya al frigorífico. Y es un punto a destacar también, porque nosotros empezamos prácticamente de cero, ¿verdad? Y hoy los frigoríficos nos invitan, están valorando nuestro trabajo, ¿verdad? Tere, estás con 2 fundaciones. Con 2 fundaciones. ¿Cuáles son los nombres y a qué se enfocan? En realidad nosotros, yo realmente con mi hermano médico, pasamos, o sea que él trabajando en el hospital Itagua,
él me dice, Tere, préstame un 300.000 guaraníes. ¿Y para qué? Y para comprar una sonda vesical. Vamos a salvar una vida. 300.000 guaraníes. En Paraguay hay muchos problemas de enfermedad de la vesícula por mala alimentación y todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos una fundación? Y vamos a enfocarnos en salvar vidas a 1.000 personas por año. Porque es mucho más los pacientes con problemas de vesícula que por no acceder a comprar una sonda vesical, que en la época que hablamos era 300.000 guaraníes, hoy no tengo idea, puede salvar 1.000 personas. ¡Qué satisfacción! Con una podés salvar 1.000. No, con una sonda vesical. Salvar una vida. Una vida. Entonces Okay. son 1.000 personas al año que Claro. puedes darle. Son 300.000 por 1.000. Una oportunidad de volver a vivir. Y eso es dolorosísimo. O sea, yo pasé por todos los hospitales y vi la necesidad. Fundaciones se aboca a eso. Se aboca a eso. O sea, eso el proyecto, ¿verdad? Ahora el otro proyecto se aboca a la producción ganadera o cualquier, pero ayudar a pequeños agricultores con asistencia. Entonces, elegir una comunidad donde mi fundación enfoque, su objetivo es asistir a ese agricultor. Y eso me vino en la idea por mi abuelo, porque mi abuelo fue un agricultor, fue un yerbatero, y él con conocimientos que aprendió en Argentina. Pero después yo veía así vecinos, te estoy hablando así, el famoso Ubutuyá, que le dicen, ¿verdad? Hacen la famosa rosada, queman el bosque, cultivan 10 hectáreas, unos 5 años y después no sirven más el suelo y se van a otro. Entonces eso es hoy en día, no es así. O sea, eso quedó en el tiempo. El suelo se trata. Es como cualquier ser vivo que se va muriendo a medida que vos le vas extrayendo todos los minerales, las sustancias. Entonces hay que esas 10 hectáreas volver al suelo, su material vivo, ¿verdad? Corregir el suelo, fertilizar el suelo, porque los cultivos por año vas trayendo. Y entonces ayudar a una comunidad, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer mandioca. Empezamos del suelo, 10 hectáreas. Eso es mi fundación. Entonces, por un lado, salud y por el otro lado, ayuda. Producción. Paraguay necesita de los pequeños productores. Y necesita de oportunidades de puestos de trabajo también. Necesita, claro. Teresita Adorno, empresaria. Teresita Adorno va a vivir 120 años. Teresita Adorno le venció a la muerte. Él le hace una batalla sostenida y le está venciendo. Y de hecho le va a vencer o ya le venció. Teresita Adorno se va a postular en algún momento dado y va a bajarse y va a caminar por el sendero de la política partidaria, o se va a quedar en la política social a través de las empresas y las fundaciones. Y a mí me gustaría realmente formar parte de la política social, ¿verdad? ¿Y partidaria? Y partidaria tal vez más adelante, porque tengo todavía cuántos años por vivir. Y si te 120 menos 40, 80. No, yo no niego mi edad, porque dicen que la mujer niega, pero yo tengo 48 años, de las cuales 8 años es lo que estoy viviendo mi vida realmente. Entonces estoy muy feliz. ¿Y qué pasó con los 40 anteriores? Y bueno, y no tomé esa conciencia de que tengo que tener amor propio, ¿entendés? Hoy tengo amor propio y ese amor propio quiere fluir para muchas personas, sobre todo para la gente que necesita. Porque a mí me marcó mucho estar en una sala de quimioterapia y hay gente que no tiene aguja para comprar. Eso es algo, no sé, yo llevaba 10, 15 agujas. Porque había señoras así ya ancianas, porque el cáncer no quiere saber edad, ¿verdad? Y no tengo aguja. Y es todo un trámite. No, acá no hay aguja. Anda allá en el hospital y no hay tampoco. Allá en la farmacia. ¿Vos crees en Dios? Plenamente. ¿Conoces el dicho, me imagino, los caminos del Señor, los caminos de Dios son perfectos? ¿Vos pensás que Él escribió un camino para Teresita Adorno y le envió pruebas difíciles
para que pueda vivir y pueda sentir ciertas circunstancias y situaciones, y no solamente que haya producido un cambio en tu vida, sino que seas utilizada, que se entienda bien, utilizada tu persona. Un instrumento. Tu persona para que seas, voy a tomar tu término, para que seas un instrumento del servicio a los demás, por ejemplo. Así mismo. Yo noto que Jesús, yo tengo conexión con Jesús. Y no es sentarse a orar y rezar y decir de memoria. La conexión viene en el silencio. La conexión con Jesús viene en el silencio y te dice, te manda señales. No es que te habla, te manda señales. Y por supuesto que te da el camino que vos seguís. Y confiar y tener fe totalmente. Yo cuando voy a hacer algo, agradezco todos los días de mi vida, y eso aprendí de mis mentores. Y por mí también, porque despertar, estar en tu casa, mirar salir el sol y decir estoy viva, no estoy en la cama de un hospital, como hay tanta gente que está y que no sabe enfrentar ese dolor. Ni siquiera la familia a veces, difícil son las pérdidas, yo entiendo, pero yo aprendí a desapegarme de todo, así nomás. Entonces vivo los instantes y sé que Jesús tiene para mí una misión. Yo soy su instrumento, porque yo soy un milagro. Los médicos me dicen, ni siquiera están las secuelas, no hay ni cicatriz en tu cabeza. ¿Cómo puede ser eso? La radioterapia no me dio, al principio me dio secuelas. ¿Cuánto por ciento de morir tenías con el último análisis de la cabeza? Y el 95%, me dejaron un 5% por la fe, ¿verdad? O sea, tu cerebro estaba prácticamente muerto. No en el sentido del cerebro muerto, pero el cáncer, riesgo, el cáncer, claro, el iba a cáncer tomar que todo aquejó tu cerebro, claro, prácticamente le proscribía ese claro, virus. porque si yo no hacía una cirugía, en ese momento era semanas de vida. Era semanas ¿Te acuerdas de de vida. ese momento cuando el médico se puso delante tuyo y te dijo, me imagino que crudamente, para que tomes conciencia? Sí, no, el doctor me dijo, ¿Qué te esto dijo? es grave, tenés dos caminos, o entras a una cirugía, abrimos el cráneo, porque estaba por reventar, la presión del cráneo estaba muy fuerte, o haces la radioterapia y si en 10 sesiones no mejora nada, es que a lo mejor ya estás muerta o así, real. Quiero hacer un ping-pong contigo. Sí. Te quiero decir algunas palabras y quiero que me des una definición. Dale. La voluntad. Hay que tener la voluntad para lo que sea, siempre. Siempre tenés que tener voluntad. Y sobre todo si se trata de tu vida. ¿Cómo le definían los amigos? Y amigos son esas personas que están contigo en las tragedias, disfrutando cuando estás bien. Pero están contigo en tus tragedias, en tus adversidades. Ese es el amigo verdadero. ¿Cómo le definís al cáncer? Y es una enfermedad que es difícil de superar, pero trae una enseñanza fundamental para la vida. ¿A tus padres cómo le definís? Y es sin palabras para mí hablar de mis padres. Los amo, no sé, eternamente, y agradezco todo lo que ellos hicieron por mí y están haciendo, cuidándome todavía. Mi mamá hasta como un bebé me tiene y todo el día ora por mí. Para mí es, no sé, un diamante, no sé, comparar el universo entero. ¿Cuántos años tienen ellos? Mi madre tiene 78 y mi padre 79. ¿Cómo le definís a tus hijos? Y son mi vida, eso es. Cada gramo, cada granito que yo hago en mi vida es por ellos y para ellos. Y lo que yo quiero dejar es, no dinero, quiero dejarles huellas en sus corazones
porque pasamos momentos muy difíciles con mis hijos, muy difíciles. Y para ellos más difícil todavía, porque uno es madre sin saber, nadie te enseñó a ser madre. Yo me equivoqué muchas veces en la crianza de mis hijos, que hoy veo que me equivoqué en muchas, ¿verdad? Pero no soy quien para venir a decirle a una mamá como mi experiencia es esto. Hagan así, ni siquiera mi propia familia, cada familia es diferente. Pero yo aprendí eso, ¿verdad? Y si hoy me das la oportunidad de volver al tiempo, iba a ser diferente, ¿verdad? Porque tal vez le di de más a mis hijos, le tenía que enseñar. Tal vez no recibieron el amor que tenían que recibir. Y todo eso me hizo ver el cáncer, ¿verdad? Y para mí es mi vida, mi motivación del día a día. Mi despertar es pensar en Camila y en Joel. Ese es todos los días de mi vida. Teresita, quiero agradecerte mucho tu presencia en este programa Implacable. Sé que todas las personas que vieron este programa tomaron razón y aprendieron mucho también. Y quiero decirte gracias por eso. Y cerrar este programa con la última pregunta. ¿Quién es Teresita Adorno? Teresita Adorno hoy es una mujer poderosa, ¿verdad? Con alma, corazón, para ayudar a muchísimas personas. Eso me da la satisfacción plena. Una mujer que tiene una luz en el alma y Jesús está conmigo para que yo cada día busque la mejor versión de mi vida. Y no tengo miedo a morir, porque sé que un día no voy a estar. Cuando Jesús diga, me voy. Pero yo quiero dejar huellas en el corazón de cada una de las personas y, si es posible, el del mundo entero, ¿verdad? ¿Quién es Teresita? Una guerrera que luchó contra todo pronóstico, sobrevivió y enseñó. ¿Enseñó qué? Valores, enseñó su experiencia, que todo se puede en la vida con fe y esperanza, que las frustraciones son temporales, ¿verdad? Que teniendo fe en Dios, en Jesús, porque yo sé que Él existió, tengo conexión ya con Él. No hay cosa que no se pueda. Todo es posible en la vida, es solamente voluntad, persistencia, perseverancia, visualizaciones, creer que se puede, visualizar, pienso, luego existo, y yo existo porque Jesús quiere. Yo soy un milagro de Dios y tengo el favor de Él para lo que sea. Gracias, Teresita. Muchas gracias, Rodolfo. Así llegamos al final del programa Implacable. Hoy con la grata presencia de Teresita Adorno, de quien aprendimos mucho, la verdad. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Chao.